¿Alguna vez has tenido miedo o inseguridad por dejar alguno de tus pies fuera de tu sábana mientras duermes? Siempre he pensado que las personas que le tienen miedo a la oscuridad o simplemente son sugestionables, se debía a que tenían mentes débiles y eran fácilmente manipulados para sentir miedo. Siempre he presumido de tener una mentalidad fuerte y poco manipulable, pero sin duda, tendrían que vivir en carne propia lo que estoy a punto de contarles. Recién cumplido mis 20 años, decidí que era hora de independizarme de mis padres, así que opté por rentar un pequeño apartamento y así dar inicio a la vida de todo un adulto responsable. El apartamento contaba con lo más básico: una habitación, una cama, una cocina y un baño. Es decir, con todo lo necesario para sobrevivir. En la parte de atrás se encontraba un gran espacio de terreno que colindaba con una fábrica que se encontraba en aquel lugar. Aquel barrio era tranquilo, a mi punto de vista demasiado tranquilo, que ni siquiera se escuchaban gritos de niños o del típico perro que siempre se la pasa ladrando. La oscuridad cubría los cielos. Estaba por entrar la noche. Acababa de terminar de desempacar todas mis maletas. Estaba exhausto y listo para irme a descansar. Así que sin más titubeos, me metí a la ducha para posteriormente irme a acostar. Minutos más tarde, me quedé dormido. Más tarde, perdido entre mis sueños, alcancé a escuchar que alguien estaba arrojando pequeñas rocas a la ventana. Sin pensarlo, me levanté de la cama y me dirigí hacia la parte de atrás de la casa. Para mi sorpresa, no había nadie. Aquel terreno lleno de monte se encontraba vacío. Sin tomarle mucha importancia, decidí volver a la cama. Antes de acostarme, me serví un poco de agua en un vaso y al no terminármela, la coloqué encima de un buró que se encontraba junto a mí. Me acosté nuevamente en la cama. No tardé mucho en conciliar el sueño nuevamente, cuando de repente una extraña presencia y sensación de pasos volvieron a despertarme. Rápidamente encendí la luz y vi claramente cómo una silueta de casi 2 metros se metía bajo mi cama. Una extraña sensación de escalofríos recorrió toda mi espalda. Algo nervioso, intenté ver qué había debajo de la cama, pero el miedo era más intenso. Así que mejor opté por buscarle una explicación lógica a lo que había visto. Nuevamente sentí un poco de sed y al voltearme para buscar aquel vaso que había dejado unos minutos atrás, me di cuenta de que este ya no estaba ahí. Rodeando la cama con mi mirada, noté que aquel vaso se encontraba al pie de la cama. Esto solamente empeoró a que mi miedo se intensificara. Intentaba controlar mi mente, pensando en que solamente esto se debía a una alucinación que había tenido por el cansancio de todo el día que había estado trabajando. Con un falso intento de convencimiento mental, cerré nuevamente los ojos, pero tenía mucho miedo. Tomé mi sábana y me cubrí de pies a cabeza. Eso me daba, de alguna manera, algo de seguridad. Quería que mis ojos permanecieran cerrados y así poder dormir de nuevo, pero una extraña sensación de ser observado o de que algo me atacaría hacía que tuviera que abrirlos para cerciorarme de que nada estuviera ahí. Mis ojos ya estaban cediendo ante el cansancio. Estaba a punto de lograr quedarme dormido
cuando nuevamente escuché pequeñas rocas que estaban siendo lanzadas a la ventana de mi casa. Luego, aquel vaso con agua que se encontraba al pie de la cama cayó derramando el líquido en todo el piso y empecé a escuchar cómo algo se movía debajo de mi cama. Mi ritmo cardíaco aumentó y me di cuenta de que el miedo se había apoderado por completo de mí. Al escuchar que aquel sonido se acercaba cerca del pie de mi cama, tomé mi sábana nuevamente y me cubrí por completo, pero esta vez olvidé cubrir uno de mis pies. Sentí su húmedo y asqueroso aliento, y como si se tratase de una lengua de un gato, algo rasposo, acarició lentamente mi pie. Rápidamente metí mi pie bajo mi sábana. Creí que si permanecía oculto entre mis sábanas, de alguna manera, este ente no se atrevería a tocarme. El sonido de aquella criatura era cada vez más desesperada, como si éste quisiera que saliera de mi escondite. De repente, mi teléfono empezó a sonar. En mi mente me repetí a mí mismo: ni siquiera lo pienses, no contestes, no contestes. De ninguna manera pensaba sacar la mano de mi sábana. Se aproximaban las 3 de la mañana. En ese espantoso silencio que cubría todo mi barrio, me encontraba envuelto entre mis sábanas, sin poder cerrar los ojos y con miedo a lo que esta criatura me pudiera hacer. Los sonidos de esta criatura aún continuaban acechándome. Con los ojos cansados y harto de tener miedo, decidí hacerle frente a esta criatura y vencer por completo aquel miedo que me tenía esclavo de mi sábana. Decidido y con un movimiento rápido, me quité la sábana que cubría mi cara. Nada. Ya no había absolutamente nada, ni un ruido. Pensé: wow, así que esto es sugestionarse. Quizás se deba a que es mi primera noche solo. Tomé mi teléfono del buró para ver quién me había marcado a esas horas de la madrugada. Encendí la lámpara de mi teléfono y me quedé fijamente mirando hacia el costado. Me di cuenta de que aún no era capaz de poner un pie en el piso. Aún tenía miedo. La curiosidad se apoderó de mí y quería corroborar si ciertamente habría algo o no debajo de mi cama. Mis instintos me pedían a gritos que ni de chiste me asomara, pero mi convencimiento era tan fuerte que tenía que hacerlo. Así que tomé nuevamente el teléfono y iluminé la parte de abajo de mi cama. Lentamente me asomé. Es un chiste, dije. Había visto mi viejo balón que de pura casualidad se había caído debajo de la cama. Totalmente aliviado, estiré la mano para traer conmigo el balón y al darle la vuelta, noté que había un rostro extraño en aquel balón. Un rostro con los ojos muy grandes, una extraña boca y el cabello como si estuviera húmedo y largo. Al girarlo, abrió los ojos y me sonrió de una manera muy macabra. Me eché rápidamente hacia atrás. Sin pensarlo, tomé las llaves de mi auto
y salí rápidamente de esa casa. Me dirigí a la casa de mis padres. A esa hora, en la madrugada, todos los semáforos se encuentran de color amarillo y puedes transitar sin ningún problema. Extrañamente, había uno que estaba en rojo, así que me detuve. Sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero. Acomodé el retrovisor y pude darme cuenta de que aquel personaje estaba junto conmigo en el auto. Giré la mirada para observar. Me di cuenta de que no había nada. Quizá mi mente me estaba jugando algún truco, una trampa, o estaba completamente sugestionado. Intenté tranquilizarme para llegar con bien a casa de mis padres, pero esto no sucedió y todo el camino me fui con la sensación de que seguía ahí conmigo, en el auto. Al fin, podía ver a lo lejos la casa de mis padres. Rápidamente me estacioné frente a su casa. Me bajé e insistentemente les toqué la puerta para que me abrieran. Mi madre salió, a lo cual no lo soporté más y rompí en llanto entre sus brazos. Me preguntó: «Hijo, ¿estás bien?». Me limité a abrazarla y a seguir llorando como un niño, como si aún tuviera 5 años. Me dirigí a mi antiguo cuarto. Pude notar que mi padre estaba sentado en la sala y mientras subía las escaleras, mi madre rompió en llanto. Y alcancé a escuchar: «Te dije que no era el momento. Te dije, aún no está listo para vivir solo. Algún día tiene que saber. Algún día tiene que saber la verdad y tiene que superarlo». Esto fue lo que le respondió mi padre en aquella pequeña discusión que tuvieron.